lunes arrancamos siendo las 7:04, 4 minutos de gracia. Saludos a Dan y Cecilia, muchas gracias por acompañarnos en nombre de toda la familia del MAC Panamá. Estamos muy contentos de haber finalmente materializado esta sesión que nos llenaba de mucho entusiasmo. Y pues antes de presentar a estos invitados tan especiales que nos acompañan hoy, quería pues contarles a los amigos de siempre y a los nuevos amigos de qué va Método, que originalmente nació llamándose Método del dicho al hecho por aquel dicho popular que dice que del dicho al hecho hay un trecho, y en el MAC realmente nos preocupaba poder conversar sobre el proceso que tienen los artistas, que tienen las instituciones, que tienen las investigaciones y qué pasa en ese trecho que a veces no encontramos, ¿no? Entonces, Método del dicho al hecho es una iniciativa basada para integrarse al programa educativo del MAC Panamá, buscando suplir parte de las carencias en el campo de formación continuada y la capacitación en las artes visuales de Panamá. Su objetivo es fortalecer las oportunidades de desarrollo profesional y programas de actualización para artistas y miembros de la comunidad creativa, y en paralelo brindar actividades orientadas a la formación de públicos en las artes visuales contemporáneas. La primera versión de Método se llevó a cabo el año pasado con el apoyo económico del Ministerio de Cultura de Panamá, recién creado. Se realizaron 7 sesiones gratuitas con 25 panelistas de Panamá, Colombia, Guatemala, Cuba, Perú, Argentina, y contamos con 150 asistentes presenciales. Los planes 2020 eran continuar con estos encuentros presenciales, pero pues, como en la vida de todos, vino la pandemia y nos obligó, como a muchos de ustedes, a repensar no solo este evento, sino también la narrativa institucional del Museo MAC Panamá. Recordemos que somos el único museo de arte en Panamá, entonces es una responsabilidad grande, y tomamos este tiempo para repensar y revisar lo que estábamos haciendo, qué canales teníamos para conectar con el público, con los artistas, con los pensadores, con los curadores, con los benefactores, con otras instituciones nacionales e internacionales, e incluso asimilar de manera crítica nuestras dinámicas internas de trabajo, que fue algo muy, muy importante que nos ha dejado este tiempo. Y reflexionando sobre esos procesos colaborativos y la necesidad que el mundo tiene en este momento de valentía, resiliencia, solidaridad, echamos un paso hacia atrás y descubrimos que una característica importante del MAC desde hace 3 años, que inició un proceso, digamos, histórico de transformación, era la co-creación. Y queremos que esa creación compartida forme parte importante de nuestra narrativa 2020. Y por eso el foco es crear oportunidades para el ecosistema panameño, pero también para el centroamericano. Y aquí es donde entra Adán. Ya el año pasado le habíamos comisionado una investigación sobre la producción artística contemporánea centroamericana, lo cual quedó pausado como lo habíamos pensado originalmente por las limitaciones de movilidad internacional, pero pensando cuál podría ser el aporte que el MAC Panamá tuviese en la comunidad artística de la región en el contexto COVID, y repensando cómo será después del COVID también, tuvimos varias sesiones de discusión interna, tanto el equipo como Adán, para comprender cómo generar oportunidades para profesionales del sector artístico que se encuentran en situaciones sobre todo vulnerables, sin poder producir o comercializar su trabajo desde nuestras posibilidades económicas, que también han sido minimizadas y limitadas por la crisis. Entonces, en este contexto surge la idea de llevar Método a un contexto centroamericano y del Caribe, y a través de la red de contactos que tiene el MAC y la robusta red de contactos que tiene Adán, crear espacios para el diálogo con y para los artistas, gestores, curadores y pensadores de la región, al igual que el propio MAC, que se han visto la necesidad de repensar o acoplar su práctica a las situaciones actuales. En esta primera sesión, para la cual contamos con invitados de lujo, forma parte de la primera fase de Método, en la que nos gustaría pensar que es una fase de difusión del pensamiento y de las prácticas centroamericanas, y esperamos que en agosto, si las circunstancias lo permiten, tener una segunda fase que ya entre realmente en la capacitación con talleres y conferencias. Así que sin más les presento a Adán Vallecillos, que tiene una trayectoria extensa en Centroamérica y una relación muy cercana con Panamá, tanto como artista como curador. Adán Vallecillo nace en Danlí, Honduras, en 1977. Es artista visual y curador independiente. Realizó estudios de sociología y arte en Tegucigalpa y San Juan, Puerto Rico. El énfasis de su práctica curatorial busca generar plataformas de producción e intercambio abiertas, autosuficientes y responsables con las comunidades y ecosistemas donde se desarrollan.
teniendo como prioridad incentivar la colaboración, conceptualización y emplazamiento de propuestas que involucran a productores de la región centroamericana que trabajen por la consolidación de redes de amistad y solidaridad crítica. Bienvenido, Adán. Gracias, Luz. Un placer estar aquí con todas y todos ustedes y darles la bienvenida. Agradecer antes que nada al Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, a su directora Luz Bonadies, a Débora Gaubao, que es también coproductora de este programa de Método Centroamérica, José Batista, que nos ha estado apoyando. Agradecer a todas y todos ellos por hacer posible esta iniciativa en estos tiempos tan inciertos, ¿no? Y bueno, muy feliz de presentar y conversar con Cecilia Fajardo Gil, una curadora radical, una mujer sumamente curiosa y muy comprometida con los procesos de producción en Centroamérica desde hace ya varios años. Bueno, Cecilia es una historiadora de arte y curadora en arte moderno y contemporáneo. Bienvenida, Cecilia. Especializada en arte latinoamericano y basada entre Nueva York y el sur de California. Realizó un doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Essex, Inglaterra, y una maestría en Historia del Arte del siglo XX en el Courtauld Institute of Art de Londres. Fue curadora invitada del Hammer Museum de Los Ángeles, donde cocuró la exhibición Mujeres Radicales, Arte Latinoamericano 1960 hasta 1985. Fajardo Gil fue curadora en jefe de la Space Collection en Irvine, California, y de Abstraction in Action, una plataforma múltiple dedicada a la abstracción post-90 en América Latina. Fue curadora en jefe del Museo de Arte Latinoamericano en Long Beach, California, directora y curadora en jefe de la Cisneros Fontanals Art Foundation, más conocida como TIFO, en Miami, y directora general de la Sala Mendoza de Caracas, Venezuela. Desde los años 60, Fajardo Gil ha curado y escrito extensivamente sobre arte contemporáneo con enfoque especial en arte latinoamericano. En este momento está concluyendo un fellowship Visiting Resource Scholars en el programa en estudios latinoamericanos Flash en la Universidad de Princeton y es Visiting Scholar en el Chicano Studies Resource Center de USA LA en Los Ángeles. Entre los proyectos que desarrolla en la actualidad se encuentran la muestra colectiva ICANN AOX Body en el Phoenix Art Museum de Arizona para el 2022 y es coeditora de un proyecto editorial sobre arte de Guatemala en los siglos XX y XXI y editora del libro Remains Tomorrow, Themes in Contemporary Latin American Abstraction, Residuos Mañana, Temas en la Abstracción Contemporánea Latinoamericana, ambos a ser publicados el próximo año, en el 2021. Y quiero dar la bienvenida a Cecilia a esta charla de método Centroamérica y Caribe. Muchas Bienvenida, gracias. Cecilia. Gracias. Bueno, pues comenzando con esta conversación, ¿no? Cecilia, nos gustaría que nos contaras sobre el trabajo de investigación que has venido haciendo en Guatemala. ¿Cómo fue creciendo ese interés por el arte contemporáneo de este país de Centroamérica? Yo no sé si quizás para ilustrar un poco lo que voy a decir, voy a compartir mi pantalla para mostrarles algunas imágenes que fueron el resultado, han sido el resultado de parte de la investigación y parte de la Bienal País en la cual participé, donde Adán estuvo, veo a Antonio Pichillá, Maribel Marmolejo estuvo en la Bienal.
en el 2014. Entonces, voy a compartir acá. Bueno, quizás la manera de comenzar esto es que como yo tengo una formación como historiadora del arte y como curadora, hay ciertos problemas, especialmente en el arte latinoamericano, que son sumamente importantes, que tienen que ver con las historias de la modernidad, que es la manera como un continente o el arte de una región se incluye o se excluye o se considera importante o no. Y una de las cosas, a mí me invitaron una vez a Guatemala para participar de jurado es un premio, pero en realidad es para levantar fondos para un hospital, y aproveché para visitar y conocer una serie de artistas. Yo quería hacerlo hace mucho tiempo. Yo no sé cómo es para ustedes, pero yo trato de viajar a donde pueda, pero necesito conseguir la razón y las excusas para hacerlo, porque si no, no se puede. Y me surgieron dos preguntas importantes. Una es que Guatemala no tenía una modernidad reconocible. Yo preguntaba a la gente y decían, sí, es el centro cívico o es esto, lo otro. Y para mí eso era muy curioso porque como venezolana, en Venezuela la modernidad se manifestó de una manera muy obvia a través del arte cinético, kinético, a partir de los años 50 y 60 vino asociado con el desarrollo de la industria petrolera, etcétera, etcétera. Entonces el caso de que hubiera un país comparado con, por ejemplo, con Brasil o con Argentina, en donde esto no fuera evidente, me pareció maravilloso como problema. Y por otro lado, me di cuenta que el arte en Guatemala, en su gran mayoría, ocurre por un problema de urgencia, no porque hay un sistema de museos, un sistema de galerías, un mercado que lo sostiene. Y reconocer nuevamente una producción artística que nace desde una urgencia, que es realmente para mí, o sea, el arte no tiene un propósito, el arte no puede nacer con la idea de que puede hacer dinero, puede consolidar ciertas cosas. El arte tiene que, para mí el arte es una forma política de crear como cultura material en el mundo y bueno, también poética. Y entonces eso también me pareció sumamente interesante. Y por otro lado, yo desde que había hecho mi doctorado, había de alguna manera estacionado ciertos problemas que tienen que ver con lo postcolonial en América Latina. Yo me encontré como en un callejón sin salida y finalmente empecé a conseguir ciertas respuestas en Guatemala. Entonces Guatemala para mí fue un lugar desde el cual se revelan una cantidad de problemas importantes en los cuales se pueden conseguir respuestas complejas que para mí informan a todo el arte de América Latina y ciertos procesos que para mí se dan también en otros lugares del mundo que no se manifiestan de una manera canónica, que es el ámbito que me importa. Por ejemplo, en el caso específico de alguien como Margarita Zurdia, a ver cómo muevo esto. Ajá, pero es que falta la primera imagen. Esta imagen, por ejemplo, ver una geometría que nace no en relación a mirar a la geometría europea o americana, sino en relación a un diálogo con los textiles, me pareció sumamente importante y es algo que me preocupa y que estoy desarrollando ahora. Inclusive estoy desarrollando un capítulo en el libro que estoy coeditando con José Falconi y que es un proyecto con Hugo Quinte y Juan Pablo Lojo. Estoy desarrollando un capítulo justamente desarrollando esta relación de la abstracción en Guatemala con la cultura popular e indígena. Y por ejemplo, en el caso de Margarita Zurdia, cuando el textil se transforma en algo que se transfiere al cuerpo y es un cuerpo que no es un cuerpo canónico, sino que es un cuerpo hecho por artesanos, con máscaras, con fusiles, porque estamos hablando además de un periodo de la guerra civil que se extendió por mucho tiempo. Entonces, esta conjunción es muy importante, o un personaje como Roberto Cabrera, que es alguien que realmente necesita urgentemente de ser revisado y de ser de que le sea dado el lugar importante. Por ejemplo, esta serie de dibujos y collages que él hizo, fotocollages que hizo en los años 70, en respuesta a la guerra civil, pero además al intervencionismo americano, o por ejemplo su trabajo también que tiene que ver con sus investigaciones sobre San Simón,
que bueno, también se llama Mashimon. Él tenía dos diferentes versiones, una persona, un gran investigador, pero además crea esta serie de esculturas que además reivindican de una manera muy poderosa toda una cultura que de alguna manera en Guatemala, por lo menos desde la perspectiva de lo que se llama la cultura alta, o realmente no sé cómo llamarla, no ha tenido la presencia que se necesita, con unos lenguajes como muy radicales. Benvenuto Chabajay, por ejemplo, el tipo de cosas que se pueden hacer en Guatemala. Yo fui a conocer a un artista que se llama Feliciano Pop en San Pedro de la Laguna, y a mí me fascinó. Él cuelga estas piedras, estas esculturas en su casa, y yo no sabía cómo pudiéramos incorporar. Hay una sección de la Bienal que co-curé con Pablo Ramírez, que vi que está conectado, que tenía que ver justamente con especificidades. Le pedimos a Benvenuto Chabajay que curara una sección de Feliciano Pop en relación a su propia obra, porque Feliciano había sido como un gran maestro en su vida. Entonces curó esta instalación donde tenía esculturas de los lados, en esta suerte de sala, en relación a una obra que él realizó aquí, Yok, que es tortillas, que tiene que ver, ambos tienen que ver de alguna manera con formas de silencio. Una que es sanadora, que es la idea de la tortilla que el bebé utiliza cuando tiene hambre o llora, en vez de un tetero, tiene la tortilla, que es la primera escultura que él reconoce como una escultura, el de la madre, y los micrófonos sordos y mudos de los países de las Naciones Unidas. O, por ejemplo, Manuel Antonio Cecilia, Pichillas. Uh-huh. perdón que te interrumpa, pero te quería preguntar en relación a esto que has mencionado y la referencia a estos cuatro artistas, a Margarita Zurdia, a Cabrera, Feliciano Pop y Benvenuto Chabajay. ¿Hasta dónde ese, ese proceso de creación, en el caso de estos artistas, de muchas maneras se convierte también en algo que se relaciona con el título de esta charla, de colonizar la subjetividad? ¿Hasta dónde ese proceso de descolonizar la subjetividad a través de las investigaciones de estos artistas ha sido un proceso muy doloroso y dramático, y lo sigue siendo, ¿no? En el caso pues de Feliciano hay más como una celebración, ¿no? También de la alegría. La obra de él tiene un carácter, un sentido del humor muy fuerte y muy lúdica. Pero en el caso de los otros artistas, incluido Benvenuto, digamos que ese proceso de descolonizar la subjetividad desde cada cual con sus salvadas diferencias ha sido un proceso de alguna manera dramático, en algunos casos doloroso también. Absolutamente, y yo creo que justamente una de las cosas interesantes de artistas como Benvenuto, como Pichillá, como Manuel Chabajay, como Edgar Calel, es que justamente, digamos, lo que nosotros conocemos como la teoría descolonial o la teoría postcolonial, que ha estado como muy basada en el mundo académico, que hasta cierto punto se vuelve también una forma de dogma. Yo sé que, por ejemplo, en el caso de Benvenuto Chabajay, él ha tenido una relación bastante importante con personas como Walter Miñolo, pero, digamos, lo interesante del arte como tal es que el arte, de alguna manera simbólicamente y materialmente, produce una forma de decolonizar. Entonces, en este caso, por ejemplo, simbólico, de utilizar el barro o la tortilla como una forma de hablar de dos formas de silencio: el silencio sanador de la madre con el silencio racista, políticamente ineficaz e imposible de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo una persona como Benvenuto Chabajay trae estos dos universos y al mismo tiempo en diálogo con alguien como Feliciano Pop, que además Feliciano Pop no es realmente alguien insertable dentro de lo que se pudiera llamar como el canon del arte? A mí ni siquiera me interesa en este momento, en esta noción de subjetivizar, no me interesa nombrar. Por eso que nosotros este capítulo lo llamamos especificidades que se nombran a sí mismas. Es justamente la manera, por ejemplo, en el caso de Pichillá,
esta serie de bloques que uno ve aquí en este mesón, primero, la manera como esta obra está colocada en el espacio, Pichillá le interesaba deconstruir el formato arqueológico de la base sobre la cual tienes una cápula que encierra un objeto, lo congela en el tiempo, lo moviliza, lo neutraliza y lo coloca a una altura, son mesas de madera, en donde estas piedras están cortadas en forma de resmas de papel. Y estas resmas de papel como formato occidental de conocimiento, pero son hechos con piedras, son piedras seleccionadas. Mucha de la, digamos, de la relación con la piedra en la cultura maya es bastante compleja e importante. Hay toda una embestura con nociones de energía y además, por ejemplo, en lengua maya no existe una terminología específica para la palabra arte. Entonces, ¿cómo hace para insertar algo que no se puede ni siquiera definir desde ese punto de vista? Entonces, si una noción cercana al artístico es la noción de una noción de lo sagrado, como una noción de temporalidad, en donde el pasado, llamémosla la herida colonial, pero también la potencialidad de una cultura que está viva, justamente estas dos cosas se activan en el tiempo. Entonces el pasado está adelante, se activa en el objeto, y entonces estos son glifos, arqueologías contemporáneas, literalmente son glifos ya no leíbles en los términos precolombinos o prehispánicos, pero que presentan una suerte de continuidad y sanación en la forma en las cuales estas piedras vienen cargadas de unos aspectos, digamos, rituales y simbólicos y materiales que son profundamente de la cultura propia de Pichillán, Sutujil. En estos días lo escuché justamente la semana pasada hablando y él decía, por un lado yo funciono dentro de esto es arte, pero por otro lado en mi comunidad, y para mí esto es otra cosa. Y esto es una cosa fascinante. Yo creo que aquí hay justamente, y lo interesante de esto es que, por ejemplo, en mi rol de curadora, o nuestro rol como curadores en la Bienal, ¿cuál es realmente el rol aquí? El rol es fundamentalmente de facilitación, no es un rol autoral. Es que existe un espacio, y este es un espacio complejo, es un edificio colonial, pero eso se planta ahí con su energía, con su forma museográfica específica, con su materialidad, una piedra donde la geometría que está adosada a esa piedra es una geometría que viene del textil indígena. Entonces, estas son para mí las operaciones que son interesantes desde un punto de vista de subjetividad. Por ejemplo, aquí tienes otras piedras, aquí tienes este glifo en donde tienes la parafina, son velas que han sido quemadas en estas piedras en diferentes lugares. Entonces, yo creo que si yo pienso en mi rol como curadora o como persona que escribe, en realidad es cómo de alguna manera uno se puede decolonizar a través de tener acceso a obras de este tipo y poder de alguna manera quizás participar de estos procesos de permitir que estos objetos existan y existan en ciertas formas que puedan ser legibles de una forma productiva. Por ejemplo, esta obra de... Cecilia, sí, mientras, pues, luego nos comentaste esta imagen de la obra de Edgar Calel, te quería preguntar en relación a estas operaciones curatoriales y artísticas que se pusieron en diálogo durante la Bienal. Hay una cita muy buena de esta investigadora social, Aura Pumes, que ustedes incluyeron una entrevista que le hizo Anabela y Rosina Casali a ella y que la incluyeron en el catálogo de la Bienal. Sí. Y me gustaría leer esa cita porque tiene mucha relación con esta autointerpelación de la que estás hablando como curadora en estos procesos de diálogo con el trabajo de los artistas de las comunidades indígenas en Guatemala. En, en la pregunta que hace Rosina y Anabela a Aura, que cuál es su percepción sobre las corrientes de estudios decoloniales, Aura responde en una parte de la entrevista y dice, de pronto surgen intelectuales, académicos o artistas no indígenas de los países del tercer mundo, entre comillas, ¿no?
que se sienten colonizados frente a sus colegas del norte. Pero, y se hace la pregunta, ¿no? ¿En qué momento van a revisar y cuestionar su posición de poder como no de su país? Por las lógicas del conocimiento colonizado que hemos heredado, es habitual que para entender nuestras realidades miremos primero hacia afuera o quizá exclusivamente hacia un exterior a quien concedemos autoridad. Bueno, es que ese es justamente el gran tema de la subalternidad y del autocolonialismo, ¿no? O sea, nosotros replicamos ciertos modelos. No hay nada más colonial que el arte, no hay nada más colonial que un museo, el origen del museo. Mírame este edificio en donde está colocada la instalación del Calcalel. O sea, más colonial, más absurda la contraposición que hay, pero justamente eso, digamos, sería lo interesante. Nosotros no podemos, por ejemplo, en este caso específico, para utilizar un ejemplo, ese es el espacio que existe para esta instalación. Entonces, esta obra se sobrepone a una historia colonial terrible del país, con, con esta idea del tos, que es como un obsequio, como un regalo, como un homenaje a los abuelos. Y esta experiencia, cuando tú entrabas a la sala, estaba completamente, entrabas y había toda una experiencia del olor de las frutas que era impresionante, además frutas que están como empezando a decaer a medida que van pasando el tiempo. No, es una cosa que está constantemente viva, que está constantemente mutando. Entonces, o sea, yo pienso que nosotros tenemos que tener una conciencia muy profunda de cuán colonizados estamos. Esa es una pregunta que yo me hago todos los días. Como curadora, como ser humano, como mujer en una sociedad patriarcal, cómo funciono, cómo pudiera atisbar a tener una voz y una mediación y una agencia como curadora y permitir después cierta agencia a los artistas. Este bienal no fue nada fácil. Hubo momentos de gran tensión con la fundación, inclusive con correos y estas instituciones donde están estas instalaciones. Hubo momentos en donde yo inclusive, por ciertos elementos como de cierta censura por la idea de que iba a haber obras que iban a hablar de temas de violencia. Había un tema en la Bienal que se llamaba la violencia tiene un género, la violencia es masculina. Es verdad, lo es. Y entonces en un momento yo les dije, si ustedes intentan censurar esta obra, pues tendremos que exhibir la Bienal en la calle. Haremos un gran evento en la calle. Entonces, ahí es Que es donde... completamente absurdo, ¿no? Porque ya no fue que los artistas trabajaron a partir de una invitación del equipo curatorial a hacer obra a partir de esa realidad, ¿no? Sino que ya te habías encontrado con la investigación previa que hicieron, de que ya habían artistas trabajando sobre esa relación entre cuerpo, masculinidad y violencia, ¿no? Sí, pero el tema con esto es que, mira, ese es el tema de las bienales. Las bienales tienen el riesgo de parte de todo el mundo. Por ejemplo, tú participaste en la bienal, viniste, hiciste, fuiste al lago y pintas y había un olor y una cosa. Hay un riesgo en cómo funcionan las obras, qué es lo que pasa cuando ocurre el espacio, qué es lo que una persona propone y qué es lo que realmente ocurre al final. Es una situación que tiene que ser como muy orgánica y abierta. Muchísimas veces las instituciones funcionan como guardianes de los buenos modales, guardianes de la censura, o sea, son guardianes del buen comportamiento y el arte no debe nunca obedecer al buen comportamiento definido como un límite de lo que son las posibilidades simbólicas, políticas, conceptuales, eróticas, materiales, lo que tú quieras. Entonces yo creo que allí um, es una de las negociaciones que son importantes. Por eso que yo creo profundamente, especialmente cuando existe la posibilidad de trabajar curatorialmente con artistas contemporáneos vivos, que haya una conversación y que haya una negociación sana y que no existan juegos de poder y de jerarquías ahí. Si tú invitas a alguien a comer, le vas a dejar que coma todos los platos de la comida, no le vas a decir después que lo que vas a dar es las sobras. O sea, no funciona de esa manera. Sin Eso me embargo, recuerda a algo que mencionaste, que la invisibilidad se crea en el presente.
¿En el qué? En el presente. Totalmente. O sea, y además que la invisibilidad, o sea, existen diferentes tipos de invisibilidad. Hay invisibilidades necesarias, en el sentido de que no porque tú quieras ser invisible, sino porque hay cosas que funcionan a ciertos niveles que no necesariamente necesitan ser compartidos, pero la invisibilidad que nace de una jerarquía cultural, de una exclusión por temas de género, de una exclusión por un problema de clase, por un problema de raza, por un problema de medios artísticos, es muy compleja como noción. O sea, eso, y el arte nosotros sabemos, o sea, desde que existe, o por lo menos desde el siglo XX, o finales del siglo XIX, está constantemente peleando con la institución para ampliar sus límites. Y eso es una cosa que a la institución le cuesta mucho aceptar. Y la institución es todo. O sea, la institución no son solo los cuatro paredes, pero es la manera como está instituida Las personas. o sea, hay una cosa que se llama la institucionalidad artística, o sea, el rol que cada quien ocupa, el hecho de que alguien gane un salario de un cierto tipo o alguien tenga cierto poder para hacer ciertas cosas. Y yo honestamente, o sea, sí siento que, o sea, los museos, bueno, me estoy adelantando a la conversación, pero este tipo de obras, para mí, crean una implosión en la integridad supuestamente prescrita de lo que es ese espacio y lo que representa. Es una intervención profunda, simbólica, en donde lo que está ocurriendo ahí no le está pidiendo permiso al edificio, no le está pidiendo permiso a la institución, y es lo que necesita hacer. Y como es lo que necesita hacer, porque Edgar Caler y Rosario Sotelo, que es una artista que trabaja, hace cine y es latina, que vive en San Francisco, ellos hicieron una obra con integridad, y esa integridad entró dentro del espacio. Esa integridad de esa obra es una integridad conceptual, es una integridad simbólica, es una integridad a muchos niveles, y además de traer una especie de colectividad simbólica y emotiva dentro del espacio. Y por eso, cuando tú la ves, esa obra tiene muchísimo poder. Pero no es el poder de la violencia, no es el poder del que se impone, no es la contracolonia que viene de... Ayer justamente estaba escuchando a una persona que es un artista afroamericano, que ustedes saben, ahorita hay muchos conflictos aquí en Estados Unidos, que hizo una pintura muy importante para hablar un poco de la opresión de los afroamericanos en Estados Unidos. Y él decía que él no quería hablar del odio, white hate, el odio al blanco, sino de black love, el amor a lo negro. Y yo creo que lo podría traducir o sea, no se traduce en estos términos porque este tiene una especificidad cultural, pero se traduce en el amor y el respeto profundo y en la creación de una continuidad y un homenaje a unos ancestros y a una cultura en el presente. Y no es un problema de esencialismo cultural, es un tema de crear una obra que exista en el presente de esta manera, que inclusive tiene un carácter bastante efímero también en cómo existe. Y Cecilia, y volviendo a estos artistas que nos han compartido imágenes de sus obras, te quería preguntar, la mayoría de tus proyectos curatoriales se caracterizan por poner el énfasis en artistas como estos que nos has mostrado, ¿no? Que operan al margen de las grandes plataformas y los circuitos del mercado hegemónico. ¿Qué representa para vos esa apuesta por el trabajo y la obra de estos artistas y sus ideas? Bueno, mira, todo esto tiene un origen realmente en mi formación como historiadora del arte. Como historiadora del arte, primero me di cuenta que América Latina no existía, aparte de algunas expresiones del arte precolombino y después de algunas expresiones de arte cinético. Estamos hablando de hace muchos años porque yo, bueno, vengo de los 80. Y después de eso, digamos, de entender que había una manera como la historia del arte categorizaba ciertas expresiones como primitivas, ciertas expresiones como más importantes o menos, después empecé a entender la exclusión de la mujer, la representación de la mujer por la mirada del hombre, que es una mirada masculina, que es una mirada violenta, etc. Entonces,
como latinoamericana, yo diría que soy una mestiza porque soy medio europea y medio latinoamericana. O sea, lo que yo siento que no tiene mucho sentido para mí en este momento, trillar, llover sobre mojado. ¿Para qué quisiera uno hacer una exposición más, no sé, de Paul McCarthy o de Picasso? O sea, para mí lo interesante en este momento es, que fue la iniciativa detrás de Mujeres Radicales, es insertar en la historia del arte a mujeres y sus contribuciones a lo que nosotros entendemos que es el arte contemporáneo hoy, poniendo un cuerpo político allí manifestando ciertas cosas. Toda esta tradición, estoy colocando aquí a Gastón Ugalde, que es un artista boliviano, una obra que existe desde el 1986, donde él reúne una serie de textiles de diferentes regiones de Bolivia para esta marcha por la vida, que fue una marcha muy importante, digamos, para los derechos de los campesinos en Bolivia, y se empieza a transformar después, por ejemplo, en esta pieza del Museo de Arte de Santiago, que es un edificio hipercolonial, y este tejido se sigue extendiendo, sigue expandiéndose. Entonces, este tipo de ejercicio de una geometría americana que viene acompañada del cuerpo que teje esa cobija, que también hay un elemento femenino ahí, que hay unas teorías de color que no son las teorías del buen gusto, etcétera. A mí me interesan estas genealogías. O por ejemplo, Rafa Esparza, que es un artista que está en mi exposición de arte chicano. Quisiera hacer una salvedad ahorita, que yo desde que vivo en Estados Unidos he incluido para mí dentro de la discusión del arte latinoamericano al arte latino, o lo que se llama Latinx o Chicanx. Si ustedes piensan, por ejemplo, de Panamá, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, todas las personas que han migrado a Estados Unidos, esas personas que están allí, que tendrán hijos o tienen mucho tiempo viviendo, son considerados latinos. Son personas que viven en estos dos mundos, que negocian esta complejidad. Esa complejidad, que es la extensión de una temporalidad colonial, es importante pensarla con un cierto sentido de solidaridad, porque se sigue construyendo, o sea, yo me recuerdo cuando Gerardo Mosquera hablaba en los 80, en los 90 de esta idea de que América Latina existe en todos lados, existe en Berlín, existe en Estados Unidos, no podemos segregar y dividirnos de esa manera. Las razones por las cuales la gente migra, como por ejemplo yo, no son porque tú quieres migrar, es porque no es posible para ti existir en donde estás. Por ejemplo, que se llama Cuerpo Reclimado, una pausa de la expresión blanca, White Expression. Nosotros conocemos, ¿quién inmortalizó el Chuck Moll? Fue Henry Moore. Henry Moore hizo una obra y nosotros recordamos de Henry Moore y no de Chuck Moll. A mí me encanta que él, porque uno de los temas de los chicanos en Los Ángeles y en diferentes lugares de Estados Unidos, que ellos están también retomando su indigenidad, haciendo como un reclaiming. En Estados Unidos el problema es que toda la tierra americana era tierra de los nativos de ahí, de los indígenas, y fueron básicamente erradicados. O sea, todo lo que está construido encima es colonizado. Entonces, esta es una obra importante que te colocas en la posición de esta figura como una especie de homenaje. Me interesan personas como Sonia Gómez. Esta Bienal 56 es una bienal que fue curada por Okwi Enwezor, que es un curador nigeriano. Es un curador que murió hace poco de cáncer, lamentablemente, y que hizo muchas cosas importantes. Sonia Gómez fue una artista completamente invisibilizada en Brasil, porque sus esculturas, que están todas enraizadas en tradiciones afro-brasileras, inclusive tradiciones que tienen que ver con el patuá, que son objetos mágicos, tiene que ver con ropa reciclada, tiene que ver con muchas cosas que tiene que ver, también que ver con no solo la cultura brasilera, la cultura popular, sino con tradiciones que vienen desde África. ¿Quién vino a reconocer a Sonia Gómez en el mundo? Fue un nigeriano que reconoce a África en esta brasileña. Entonces, ahí es donde yo veo que una intervención de un curador es interesante, de crear este diálogo y de poner a alguien en esta perspectiva. También el arte afro-brasilero como el arte afroamericano es un arte que se necesita reivindicar profundamente. O por ejemplo, nosotros ahorita en América Latina nos han trillado y sobretrillado todas las nociones del neoconcretismo como la gran epítome importante del modernismo, que es verdad, o sea, una obra como un relevo espacial de Witizica o un bicho de Ligia Clark son maravillosos, pero ese modernismo es un modernismo fracasado. Los ideales del modernismo además muchas veces construyeron dentro de dictaduras.
Esta obra, por ejemplo, de Marcelo Cidade, que la llama Geometría de Colapso, tiene que ver con estos dobleces del neoconcretismo, prencobija que normalmente se utilizan para, o sea, los indigentes en las calles los utilizan para cubrirse. Entonces tiene todas estas capas, son cobijas industriales, pero que están asociadas con la pobreza, y son geometrías, pero son geometrías cargadas de una injusticia social y política, de cómo ese neoconcretismo se evoluciona como discurso en el presente. Entonces, para mí, estas revisiones dentro de la abstracción, yo estoy totalmente en contra de este entendimiento de la abstracción como un lenguaje que es sencillamente decorativo, que después de la modernidad no existe nada. No es verdad. Hay interpretaciones de la abstracción que tienen que ver con una mirada que se rehúsa a utilizar los lenguajes sobre significados de la realidad. Entonces, esa es otra área en donde yo tiendo, digamos, también este libro que estoy produciendo tiene que ver con esto. Son capítulos donde la abstracción tiene que ver con género, con lo indígena, y tiene que ver con muchas otras cosas, con temas políticos. Este es un caso, por ejemplo, Magdalena Fernández, que es una artista venezolana que ha trabajado mucho rindiendo homenaje a los grandes artistas cinéticos y abstractos de América Latina. Esto es lo que ella venía haciendo. A raíz de la crisis profunda de Venezuela, donde ella sigue viviendo, ella produce en el 2018 esta obra que en realidad no tengo el video acá, que se llama Mares, en donde una cantidad de jóvenes que están sin trabajo, no tienen ninguna posibilidad de hacer nada, se unen a generar esta especie de cuadrícula orgánica viva, hacer una colaboración, de respirar juntos, de crear esta sensación de mar, en un momento en donde todo el tejido social de Venezuela está destrozado, generar simbólicamente una retícula que es un elemento, digamos, modernista, en algo vivo que simboliza la posibilidad de colaboración en un país donde no existe en este momento. O, por ejemplo, el divisor pirata de Pía Camila en Guatemala, que son franelas recicladas en pacas y cosas así, que vienen con slogan americano, con toda esa cultura de consumo que viene y que se produce y después entonces se vuelve a reciclar dentro de los países como Guatemala o Salvador o México, etcétera. Se transforma este ejercicio divisor de Ligia Pap en este ejercicio que es muchísimo más político, en el cual todo el mundo puede participar también aquí. O, por ejemplo, el tema de género es sumamente importante. Por ejemplo, Mujeres Creando, este milagroso altar blasfemo que fue completamente censurado porque este muro que colinda con el Centro Cultural Metropolitano de Quito es la Catedral de Quito, que es hipercristiana. Y entonces, y tenía varias de estas vírgenes trans, las mujeres trans se sintieron por primera vez representadas, pero bueno, ese tipo de cosas, o por ejemplo todos estos grafitis que ellos hacen, no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista, ninguna mujer nace para puta. Suena obvio, pero ahorita, por ejemplo, en el coronavirus, la violencia contra la mujer ha crecido de una manera terrible. El femicidio está creciendo en el mundo, entonces yo creo que son causas que se necesitan seguir pensando. Por ejemplo, Mónica Mayer, que esta obra de ella está existiendo desde 1974 y sigue dando voz, esto fue en Medellín, a situaciones de abuso, donde la gente siente que tiene una voz para poder hablar de lo que han sufrido, digamos, en términos de abuso. O, por ejemplo, alguien como Julia Antillo, que es una artista chilena, una activista que va a todas las marchas con un morral, lo considera parte de su obra artística, que celebra, es una transfeminista. Esta se llama Lágrimas de Sangre, este performance donde la mitad es hombre y la mitad es mujer. Ella, muchísimo de su obra se desarrolla en bares, en lugares completamente fuera del status quo, y es una obra absolutamente poderosa que genera una gran cantidad como de solidaridad, complicidad, afectividad, que es absolutamente imprescindible en términos del arte. O, por ejemplo, este colectivo artístico feminista que se llama Las Tesis, que surgió en Valparaíso, Un violador en mi camino. Estos performances que sencillamente las mujeres iban a lugares a acusar a los violadores y al gobierno, llegaron a reproducirse hasta en París, en Estados Unidos. Yo fui a Los Ángeles a uno, o sea, es muy impresionante cómo estas expresiones, extrapolándose por fuera de la institucionalidad, producen esta cantidad importante de participación de parte del público. Yo quisiera recordar también gestos del pasado. Vivimos en un momento como en Brasil, que estamos
totalmente inmersos en una nueva proceso de viaje hacia la dictadura. Estas obras de Mayolino, Lo que sobra, esta cosa que habla no solo de la represión en contra de la mujer y la violencia, sino de la presencia política. O, por ejemplo, un artista como Maribelia Marmolejo, esta obra reciente que se llama Extractivismo de 2015. Maribelia Marmolejo se reconoce hoy como una de las artistas más importantes de performance en América Latina, yo diría en el mundo, pero sigue estando de alguna manera difícil de insertarla dentro de una institucionalidad por el carácter tan político de su obra, como esta, que tiene que ver con el extractivismo. El extractivismo está literalmente destruyendo la selva, los pulmones de nuestro país, las culturas indígenas, están exterminando a los indígenas que protegen a las cosas, Entonces, yo también una de mis preguntas es, ¿por qué? O sea, ¿dónde están las instituciones para defender obras como artistas como esta? O el tema de la migración. Regina Galindo con este ejercicio que ella hizo en el Jardín Botánico de Palermo, donde invitó a migrantes de abrazar a las raíces de árboles que florecieron y que fueron además en su momento, ¿cómo se dice? No fueron importadas a Italia con permiso, lo hicieron robando estos especímenes, estas semillas, pero que florecen porque están dadas las condiciones. Eso sería el destino de estos migrantes si se les permitiría existir. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de lo que a mí me parece interesante. Esto va a ocurrir entre el 4 y el 5 de julio, que es el Día de la Independencia en Estados Unidos. Hay 25,000 personas detenidas por ICE. ICE es el cuerpo policial en Estados Unidos que se encarga de detener a inmigrantes ilegales o legales o lo que sea. Y como ahora hay una política de tenerlos en campos de detención y en jaulas y todo, hay 25 personas detenidas en este momento. Hay niños y personas que están muriendo. Y se han unido 80 artistas, hay algunos de los nombres. Y quiero que sepan los nombres. Mire, allí, por ejemplo, están participando artistas como Patrice Cullors, que es una de las fundadoras de Black Lives Matter. Está Edgar Arsenault, que es un artista afroamericano. Emory Douglas, que era el ministro de Cultura del Black Panthers, está participando. Ken Monkman, que es un artista canadiense de origen indígena, Native American. Carlos Mota, Carolina Caicedo, que son dos artistas colombianos. Beatriz Cortés, que ustedes la conocen, es de El Salvador. Es un momento donde se unen todos los artistas para hacer gestos, y estas son obras que se van a hacer en detention facilities. Este es el tipo de cosas que para mí me parece que es importante. Perdón. ¿Sí? Sí, no, todo esto que has hablado tiene que ver en una de las últimas entrevistas que te hicieron, vos dijiste que los límites del arte no los impone el sistema, ¿no? No. Y estas obras y estas acciones que nos has mostrado son una prueba contundente, ¿no? De que el arte va más allá de esos límites que el sistema nos impone. Mira, ¿Podrías ahondar un poco más en esto? sí, quisiera andar en eso porque, o sea, por eso estoy mostrando a propósito estos ejemplos. Ahorita vivimos en un momento del coronavirus, entonces los museos están cerrados, las galerías están cerradas, pero los artistas siguen pensando, los artistas siguen produciendo obras, los artistas siguen protestando, los artistas siguen creando. Entonces, ¿cuál es el rol de las instituciones en este momento? Cuando hay un sobreénfasis en el valor de los medios digitales, como si esa fuera la apuesta al futuro. Bueno, y eso nos lleva a las siguientes preguntas, ¿no? Lo que pensás sobre la hiperdigitalización y ya que mencionas los museos como instituciones, ¿no? Ante esta creciente crisis que ha puesto en evidencia esta pandemia, ¿no? ¿Qué diferencias podrían hacer los museos que aspiran a mejorar sus intercambios con estas minorías que ya nos mostrabas, estas acciones que se van a dar en Estados Unidos por parte de estos artistas, unos más conocidos que otros, pero que igual, o sea, en un momento tan significativo se vuelven acciones importantes, ¿no? De reivindicación de las comunidades y de los Mira, por ejemplo, indocumentados. esta obra de Tania Bruguera, que ocurrió en el contexto de la Bienal de La Habana, de la cual ella fue excluida, ni siquiera le dejaban entrar a las fiestas ni a las celebraciones de artistas que ella quería,
fueron 100 horas de Hannah Arendt. En ese momento estábamos en Facebook apoyándola y tratando de hacer ruido cuando ocurrían cosas, ella desaparecía, la policía se metía con ella, mandábamos pequeñas lecturas del Hannah Arendt para que fuera una lectura colectiva. Ese es un momento donde yo siento que el mundo digital se transforma en un arma de poder, en donde de alguna manera había como una especie de gran fuerza pública invisible detrás. Yo no iba a ir a la Bienal de La Habana ese año con la condición absoluta de censura y de abuso en contra de Tania Bruguera. Entonces mi lugar era ocupar ese lugar de darle apoyo desde lejos. Entonces ese es un lugar en donde la tecnología funciona. O en el caso de Luis Manuel Otero, ¿no? Que es otro artista disidente en Cuba, también los medios de comunicación digitales sirvieron muchísimo para ejercer presión para su liberación. Eso es una de las formas como el medio digital tiene valor. Por ejemplo, yo sé en Facebook a veces a alguna persona en Venezuela que dice, mira, me falta la medicina para la alta tensión de mi mamá, alguien tiene. Ese tipo de cosas que la tecnología termina transformándose en un elemento comunitario. Pero el tema es que esta especie como de ensalzamiento de la tecnología, como la forma en la cual nosotros vamos a pensarnos más que nunca en el futuro. ¿Qué es lo que nosotros estamos extrañando en este momento del coronavirus? Extrañamos al otro, extrañamos el abrazo del otro, extrañamos la presencia del otro, extrañamos reunirnos, sentarnos a comer, comunicarnos, etcétera. Entonces, la apuesta no es lo digital. En lo digital es como, yo digo que me hace recordar mucho cuando yo estudié historia del arte al comienzo, era todo con diapositivas. Si tú veías la obra, cuando tú ves una diapositiva, todo se ve del mismo tamaño. Entonces tú no sabes si la Mona Lisa es de este tamaño o de este tamaño, porque todo es igual. Pero resulta que cuando tú ves la obra, la materialidad del arte tiene una energía propia y una materialidad que no es traducible a la pantalla, a lo que sea, a menos que sea digital como medio. Para mí, por ejemplo, la transmisión de videos en este momento sí me parece fantástica. Por eso yo siento que nosotros necesitamos pensar mucho en cómo las instituciones van a pesar de la crisis, que yo creo que va a durar por un cierto tiempo, conseguir maneras todavía de congregar y crear comunidad. Yo creo que, y además, bueno, yo he escuchado de instituciones en Estados Unidos donde, por ejemplo, aquí en Estados Unidos los museos más importantes han despedido muchísimas personas, cosa que me parece terrible. Sí, esto justo te iba a preguntar qué consecuencias tendría para los trabajadores y trabajadoras del arte esa discriminación inmunológica, ¿no? Que yo te decía que se avecina, pero que ya se está viviendo en realidad Sí. y que se va a acrecentar. Bueno, eso es lo que demuestra que muchos museos sencillamente son repositorios de fetiches. Las obras de arte son más importantes que los seres humanos, cuando los seres humanos las produjeron en un primer lugar. Y por otro lado, digamos, porque un director que gana 2.8 millones de dólares al año, como el director del MoMA, no puede reducir su salario para preservar el salario del Departamento de Educación, que dicen es lo más importante del museo? Porque el board es más importante que el público. Yo creo que este es un momento en donde realmente los museos y las instituciones se tienen que repensar. Yo estuve de jurado el año pasado de un ejercicio para dar dinero a instituciones para hacer proyectos artísticos. Los museos grandes presentaron proyectos completamente convencionales y no interesantes. Y las instituciones pequeñas más experimentales, con menos dinero, eran los muchísimo más interesantes. Y eso te está hablando mucho de desde dónde nos tenemos que pensar de una especie como de suerte de especificidad y micropolítica, en cierta manera. Yo quisiera también darle la palabra a Sofía, pero antes quisiera mostrarles esta última obra que yo quisiera como dejar como una especie de statement de alguna manera de cómo yo siento que el arte puede intervenir en este momento. Esta es una artista que se llama Dora Longo Bahía, que está en Sao Paulo, que además es una activista. Estos son retratos de 4 mujeres. Yo no sé si ustedes pueden ver ahí los nombres, pero son 4 mujeres migrantes de Venezuela. La migración de Venezuela ha sido enorme, pero todas estas 4 mujeres fueron mujeres que fueron atacadas, violadas y prostituidas. Estamos viendo los retratos que nosotros no podríamos ver si estuviéramos en donde estas obras fueron presentadas, que fue en Vermelho, en Sao Paulo.
lo que ves son estas manchas. Estas manchas recuerdan el expresionismo abstracto en Estados Unidos, que vendía al mundo la gran libertad de expresión mientras existía la Guerra Fría. En un momento histórico donde en América Latina sufríamos el Plan Cóndor. El Plan Cóndor, estuve revisando los números, durante la época del Plan Cóndor se pusieron 400.000 personas presas y murieron entre 60 y 80.000 personas por represión política en contra de la izquierda en América Latina. Piensa en un país como Brasil. ¿Por qué en este momento se ven estas manchas? Eso tendrías que verlo con tecnología virtual. Pero esta última obra que está aquí es una mancha que se llama Fuga. En vez de ser una mancha, que es la mancha que tiene que ver con el protagonismo de la expresión personal, por ejemplo, de un polo, que es una mancha que es reproducible, tú te colocabas frente al espacio con este teléfono y mirabas con tecnología virtual lo que estaba pasando. Les voy a decir lo que va a pasar y les preparo de que hay unos gritos muy fuertes en este momento. Esta mujer se llama Mayara Baptista, es una actriz negra que gritaba en un performance en la galería a los mismos intervalos en los cuales mujeres son asesinadas en Brasil cada día o cada hora. Entonces con esta aplicación, lo voy a aprender ahora, si puedo. Les advierto que suena muy duro. Eso es como si estuviéramos frente a ese muro. Esa es la última obra que yo tengo en mi PowerPoint y la razón por la cual muestro a Dora Longo Bahío es porque esta obra recoge el momento histórico que estamos viviendo. La Guerra Fría está volviendo la represión política, está volviendo un femicidio espantoso, estamos viviendo, o sea, yo creo que el coronavirus ha exacerbado los problemas sociales y políticos que vivimos, las consecuencias del capitalismo desenfrenado en el que vivimos. O sea, esta violencia, por ejemplo, en Estados Unidos en contra de los afroamericanos, la violencia en contra de la mujer en México, la violencia que está viviendo Brasil. Entonces, esta obra que utiliza tecnología y se refiere a esta mancha, que la mancha tiene una historia, la historia que tiene de la Guerra Fría, del Plan Cóndor y todo eso. Entonces, de alguna manera nos colocan en un lugar, nos interpelan para que no seamos pasivos y hace que el arte tenga esta especie de función vital, de participación. Entonces yo siento que tanto los artistas pueden mantener una visión crítica como los museos necesitan crear también la forma de que estas voces estén presentes y que se cree de alguna forma colectividad alrededor de la institución. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla y me imagino que Sofía va a decir también lo que ella... Gracias, porque no sé si puse mucho de... Hola. Sí, muchas gracias, Cecilia, por todas estas imágenes y por pues, acercarnos, ¿no?, a tus ideas, a tus sentires, ¿no?, en estos momentos de incertidumbre, pero también por compartirnos todo ese trabajo impresionante que has hecho de investigación y siempre procurando hacerlo, ¿no?, desde unas posiciones muy empáticas con esto que los y las artistas no están sintiendo a partir de todas estas, del impacto de todas estas cambios que estamos viviendo en la actualidad, pero que también existen antecedentes y situaciones muy similares en el pasado.